Buenas tardes, sean bienvenidos a este curso llamado Informática Educativa. Ante ustedes me presento, mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación Mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Seré el facilitador de esta asignatura durante este periodo 2022-3. Dentro de esta asignatura vamos a trabajar todo lo relacionado que tiene la educación con la informática. ¿Qué relación estrecha puede tener la educación con la informática? ¿Cómo podemos utilizar el computador como un medio para poder llegar a los estudiantes? ¿Cómo podemos utilizar de repente o cómo podemos ser nosotros creadores de algunas aplicaciones, de algunas páginas o de algunos blogs para crear de una forma interactiva el aprendizaje, integrar ese proceso, enseñanza-aprendizaje al momento de nosotros trabajar con nuestros estudiantes dentro del aula de clase? Incluso también por medio de las herramientas que vamos a conocer en informática educativa, vamos también a trabajar un poquito de esa enseñanza a distancia que a raíz de la pandemia del COVID-19, pues nos tocó vivir a muchos durante el año 2020, que prácticamente nos agarró a todos un fuera de base el no saber o no tener un conocimiento de cómo trabajar esa enseñanza a distancia. Pero la informática es una herramienta que viene a la educación a instruirla, a de una manera darle aquellos recursos para poder trabajar de una manera a distancia, mantener todo dentro de un servidor o dentro de una nube, para que así el estudiante, a la medida que pueda ingresar a la red de redes, poder conectarse, poder sincronizarse con ese aprendizaje, poder captar la información, poder ver algunos videos, algunos blogs, algunas páginas de internet o incluso algunas plataformas. Aquí conoceremos muchas cosas, tendremos algunas herramientas y algunos tips interesantes de cómo nosotros como educadores podemos facilitarle a nuestros estudiantes aquel conocimiento a partir de estos equipos informáticos y también utilizar la informática dentro de la educación. ¿Ok? Primero que todo, vamos a conocer todo esto, vamos a conocer una serie de definiciones para poder ir pasando a esas pautas, llegar a ese punto en el cual nosotros vamos a tener que crear una pequeña aplicación, sea a partir de blogs, sea a partir de un wiki o sea a partir de una webquest, cómo crear esa aplicación de forma interactiva con nuestros estudiantes. Por allí les estoy diciendo una actividad que van a tener que realizarme al final del semestre, el crear esa pequeña web quest, ese pequeño wiki o esa pequeña blog en el cual ustedes van a tener que realizarlo puede ser de una asignatura, una materia, un tema específico e incluso voy a instruirlos poco a poco el cómo escribir en internet, cómo utilizar las gráficas, cómo utilizar las imágenes, todo a partir de una serie de pautas que les voy a dar a ustedes. Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con la unidad número 1 de esta asignatura. Espero de sea de agrado para ustedes. Espero que el de la clase de hoy haya alguien que se pueda conectar, algún participante. Si no, pues con mucho gusto en las siguientes clases que aún tenemos pendientes. Y recuerden que tenemos nuestra plataforma institucional para la comunicación. Ya por la plataforma también les voy a dejar esta presentación en PowerPoint, la dejaré en formato PDF para que no sea tan denso e incluso ya por allí les estaré dejando la primera actividad que es un pequeño ensayo que ustedes me van a tener que realizar a partir de la relación entre la informática y la educación, inclusive dentro de Venezuela, es decir, en un contexto nacional e incluso podemos llevarlo a ese contexto regional y al contexto cultural o al contexto de nuestra población. Ok, vamos a comenzar con este tema o esta unidad número 1 llamada Educación, Informática y Sociedad. Sabemos que estos tres factores se pueden relacionar de una forma bastante sencilla, pero ¿cómo podemos relacionarlo nosotros o cómo podemos trabajarlos? Es decir, ¿cómo vamos a utilizarlo? Primero que tenemos a la educación, que es la forma práctica y metodológica en la que una persona en vías de desarrollo y de crecimiento, así como con habilidades, valores, creencias y hábitos. Es un proceso mediante el cual el individuo le es suministrada
herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Recuerden que la educación puede ser de repente dentro del aula o como puede ser fuera del aula, puede ser sincrónica o asincrónica. Recuerden esa parte, ustedes que van a ser futuros educadores y educadoras. Recuerden que la educación se puede dar desde cualquier ángulo, desde cualquier ámbito. Puede ser que ustedes instruyan algún conocimiento dentro del aula, pero vamos a atender niños que de repente no tengan ese conocimiento tan fresco como otros, que vamos a tener estudiantes que son prácticamente aquellos estudiantes que creen saberlo todo, creen que lo saben todo, pero también vamos a tener aquel estudiante que realmente se distrae fácilmente, aquel estudiante que le es difícil de repente alguna actividad, alguna materia, alguna asignatura, puede ser tanto las materias como prácticas como las materias teóricas. Recuerden que en las materias prácticas, lo más difícil en la parte de educación primaria, ¿cuál va a ser? Matemática, igual en media general. ¿Y cuáles van a ser aquellas materias teóricas que actualmente les está costando más a los estudiantes? Vienen siendo castellano y aunque ustedes no lo crean, la parte de geografía. Pero ¿por qué es tan difícil? Por lo que es tan teórica y tan tediosa. Hay que buscarles a algunos estudiantes la parte práctica, ya que hay algunos estudiantes que para la parte de teoría les es más difícil conocerlo, pero les es más fácil la práctica. Y como lo puede, también podemos encontrar estudiantes que es viceversa, más fácil la teoría y más difícil la práctica. Ahora vamos incluso a esta parte de la informática. La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Es automática por ser por máquinas las que realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de información, que se habla de racional y por estar en los procesos definidos a través de programas que siguen el razonamiento humano. Es decir, la informática no es que trabaje con computadores y por eso se llama informática, no, porque es una ciencia que se encarga del tratamiento automático y racional de la información. Es decir, es automática porque trabaja con información que puede llegar muy rápido, pero racional porque estudia de dónde viene esa información, de dónde podemos sacar la información, qué información tenemos, qué nos sirve y qué no nos puede servir en la información. Ahora vamos a relacionarnos con la sociedad. ¿Qué viene siendo la sociedad? Pues aquel conjunto de individuos dentro de un territorio bajo un determinado esquema de organización. Recuerden que la sociedad puede estar integrada por un pequeño grupo de personas como por un gran número de individuos e incluso tienen algunos lazos económicos, políticos y culturales. La sociedad, recuerden que hay diferentes culturas en diferentes partes del mundo. Recuerden que nuestro contexto rural es muy diferente perdón, nuestro contexto urbano, disculpen allí aquel error, el contexto urbano en el que nosotros nos encontramos dentro de la ciudad es muy diferente al contexto rural, es decir, dentro del campo y más actualmente dentro de nuestra sociedad que tiene una gran desigualdad debido a la situación económica, a esta crisis económica, esta crisis social que vivimos actualmente en Venezuela. Recuerden que nosotros tenemos un acceso a la Internet mucho más fácil que aquella persona que vive en el campo, que es más limitado este acceso a lo que es la Internet y aquellas comunicaciones, aquellas tecnologías de la comunicación e información. Nosotros por estar dentro de esta ciudad de San Cristóbal, de repente se nos es más fácil el acceso a Internet, el acceso a redes sociales, el acceso a diferentes medios electrónicos, pero de repente aquellas personas que viven, digámoslo, en más allá de Coloncito, más allá de La Grita, más allá de Colón, interno dentro de las montañas altas o de repente interno en los llanos, van a tener un limitado acceso a Internet. Este contexto rural es muy diferente, el conocimiento de los estudiantes de repente es muy diferente que cuáles son sus esperanzas, cuáles son de repente sus sueños, sus ilusiones al niño de la ciudad, aquel niño de la ciudad que desea otras cosas. Es allí donde hay una gran diferencia y nosotros como educadores tenemos que contextualizarnos dentro de ese elemento. ¿Cómo puedo ser yo educador tanto en el contexto rural como en el contexto urbano? Recuerden que nosotros, docentes dentro del contexto urbano, prácticamente vamos a trabajar con un sinnúmero de problemas que tenemos. Pero si nos vamos al contexto rural, hay otros problemas y hay otras determinadas directrices que vamos a tener que atacar. Entonces, tenemos que relacionar la educación, la informática y la sociedad dentro de este contexto, relacionarlo con algo llamado la triada, escuela, familia, comunidad.
Es allí donde nosotros tenemos que integrar a la informática. Es por eso que es importante, mis estimados y futuros colegas, futuros educadores, que tengamos en cuenta las definiciones de educación, informática y la definición de sociedad. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a hablar aquí de un contexto llamado sociedad de la información. ¿Qué es aquella sociedad de la información? Ella es aquella sociedad que ha implementado las TIC en su modo de vida, es decir, utilizan las TIC masivamente para organizar como sociedad, así interactuar entre ellos. ¿Qué son las TIC? Tecnologías de comunicación e información. Es decir, utiliza todas estas tecnologías como son las redes sociales, el Internet, los equipos electrónicos, los teléfonos inteligentes, todos estos dispositivos los relaciona para poder comunicarse entre sí e incluso han desarrollado su propia cultura por medio de la escritura. Si nosotros observamos hoy en día la escritura por medio de las redes sociales, incluso por medio de un emoji, por medio de un meme o cualquier imagen, estamos expresando una información, estamos expresando algo hacia otra persona. Es decir, se ha creado una nueva sociedad, una nueva cultura dentro de esta nueva sociedad de la información. E incluso gracias a estas tecnologías, gracias por lo menos a, digamos, las redes sociales. Hoy en día WhatsApp se ha convertido en una de las mensajerías de texto más poderosas a nivel mundial. E incluso cuando han habido aquellas grandes caídas de la plataforma de WhatsApp, e incluso muchas personas se han quedado sin comunicación. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados dentro de la sociedad de la información a comunicarnos realmente con nosotros mismos e incluso comunicarnos con otras personas que se encuentran fuera del país, dentro del país, en la misma ciudad, pero para acortar las distancias, WhatsApp e incluso el mismo Facebook y otras redes sociales han interactuado para que esa gran distancia se convierta en simplemente en un clic o en simplemente en tocar nuestra pantalla, nuestro teléfono o incluso ingresar a nuestro computador, hacer clic en aceptar o aceptar aquella llamada o aquel video chat o aquella conferencia con algo otras personas. Ok. Vivimos en un mundo pletórico de datos, frases e iconos. La percepción que los seres humanos tenemos de nosotros mismos ha cambiado en vista de que se ha modificado la apariencia que tenemos de nuestro entorno. Nuestra circunstancia no es más que la del barrio o la ciudad en donde vivimos, ni siquiera la del país donde radicamos. Nuestros horizontes son, al menos en apariencia y de carácter planetario. Aquí estamos hablando de algo llamado globalización. Esta sociedad de la información ha llegado al punto de globalizarse, englobarse totalmente. Es decir, por medio de las TIC podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo. La globalización llegó en la Internet, es decir, hoy el mundo está más conectado, está más globalizado. Por eso es que durante aquella época de las pandemias, o sea, cuando estaba aquel punto más fuerte de la pandemia durante el año 2020, a partir de marzo del 2020, cuando nos dijeron mantengamos la distancia, manténganse en sus hogares, no salgan, no se reúnan, no vayan a fiestas, muchas personas pues les afectó tanto en lo emocional, en lo psicológico, porque la soledad les pegó muchísimo. Pero resulta que durante esta época, durante estos meses de prácticamente distanciamiento social, las redes sociales jugaron un papel importante dentro de nuestra sociedad de la información. Nos permitieron comunicarnos, conectarnos en tiempo real e incluso lo que estamos realizando en este momento, esta clase que dejo para ustedes e incluso estas clases que podemos hacerla a distancia, estamos utilizando las TIC para podernos comunicar. Es decir, este viene siendo un encuentro dentro de la sociedad de la información. Es decir, utilizamos los medios de comunicación actuales como es la tecnología, como es la Internet, la red de redes. Utilizamos nuestros dispositivos electrónicos como un computador personal, una laptop, un teléfono inteligente, una tablet para poder comunicarme, para poder entrar a la plataforma institucional, poder ver esta clase o incluso investigar otra información para poder realizar cualquier asignatura, para poder realizar cualquier actividad que me sea enviado por cualquier docente de la institución. Es decir, hoy en día ha sido o está tan globalizado e incluso el Internet está en todas partes. E incluso yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre el famoso Elon Musk, aquel creador de esta empresa llamada SpaceX. Este señor pues tiene una visión a futuro muy buena e incluso
uno de sus grandes y ambiciosos proyectos es que tengamos internet en cualquier parte del mundo y podamos acceder de forma gratuita. Él ha realizado una serie de proyectos, incluso hoy en día se está manejando lo que es la creación de un teléfono inteligente llamado Pi, que tendrá una serie de aplicaciones que incluso en precios, pues para nosotros aquí en Venezuela, cuando salga ese teléfono Pi, según Elon Musk dice que va a salir para el año 2024, puede ser que sea para ese año más, incluso para nosotros es bastante costoso porque se dice que va a ser un promedio entre 800 a $1,200. Cuando estamos observando un teléfono como el que sale actualmente por Apple, este teléfono iPhone 14 Pro o este teléfono iPhone 14, pues es un teléfono que sobrepasa los $1,500, llega a los $1,800. Para nosotros, pues realmente es un alto costo, pero para la tecnología que traen estos equipos, realmente su costo no es tan grande. Claro, en otros países como Estados Unidos, en Europa o incluso en algunos países de América Latina, pues no es un precio tan alto. Es un precio que de repente algunos profesionales, algunas personas que tienen una posibilidad grande económicamente pueden adquirirlo, pero no significa que sea algo inalcanzable. No, la tecnología relativamente algunas veces es económica en algunos casos e incluso para nosotros la tecnología pues es realmente económica para los grandes avances que tenemos hoy en día. Vamos a ahondar un poquito más en lo que son las tecnologías de la comunicación e información. Ahora piensen un poquito, les voy a dar unos minuticos, unos segundos para que ustedes piensen realmente qué beneficio me dan a mí las tecnologías de la comunicación e información hoy en día en la sociedad. ¿Qué puedo hacer con estas tecnologías? Piénsenlo muy bien. Continuando con esta asignatura, me imagino que ustedes ya han pensado un poco, han analizado un poco más sobre todo lo que hemos hablado, tanto en la actualidad como en diferentes ámbitos. Tenemos que las tecnologías de información y comunicación, TICs, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, texto, video e imágenes. Es decir, son las tecnologías que nos permiten a nosotros como seres humanos comunicarnos a través de Internet utilizando diferentes aplicaciones o programas e incluso dispositivos a nivel mundial con otras personas que se encuentren en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país o incluso fuera del continente o fuera de la nación. Las TIC son elementos que llegaron y prácticamente llegaron para quedarse, son aquel beneficio que nos trae la Internet, es aquel beneficio que el desarrollo tecnológico nos ha dado y pues prácticamente con el paso del tiempo hemos visto que va a ir avanzando, va a ir llegando a nuevos desarrollos, va a darnos a nosotros nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Si podemos observar en ambas imágenes que les dejo por aquí, las TIC nos muestran no solamente redes sociales, sino también diferentes dispositivos electrónicos de comunicación. E incluso observen el último que tenemos debajo de nuestra notebook o laptop, que viene siendo uno de estos nuevos dispositivos que es el reloj inteligente, aquel nuevo dispositivo que ha llegado a nosotros, que se puede conectar con nuestros teléfonos inteligentes, nuestros computadores, incluso el reloj ahora, hoy en día, este reloj inteligente nos dice cuándo ha llegado un mensaje, cuándo tenemos una llamada, cuándo tenemos una cita, e incluso esta nueva tecnología ha llegado para crear una red personal sin la necesidad de tocar nuestro dispositivo. E incluso en la segunda imagen, observe, tenemos en el centro un computador que está navegando sobre una ola. ¿Por qué está navegando sobre una ola? Recuerden que la red de red, e incluso se le ha llamado la navegación a Internet, es navegar en la red de redes. Un computador que tenga navegación y que tenga conexión a Internet puede no solamente entrar a ese protocolo WWW World Wide Web, sino también puede utilizarse también para la investigación, para el conocimiento, para poder de repente indagar con otras personas a nivel mundial, conocer gente nueva e incluso para el entretenimiento y para el ocio o como también para la creación de conocimientos. Es decir, la Internet tiene tantas aplicaciones, tiene tantos usos e incluso las TIC nos han dado esa posibilidad. Pero las TIC tienen una función principal que es facilitar el acceso de la información fácil y rápida en cualquier formato. Esto es posible a través de la
Inmaterialidad, es decir, que la digitalización de la información para almacenar es de gran cantidad o tener acceso, aun si esta está en dispositivos lejanos. Es decir, ustedes han observado hoy en día que nosotros utilizamos el correo electrónico de Gmail, ¿no es así? Gmail aproximadamente tiene un almacenamiento de 15 gigas dentro de la nube, es decir, podemos guardar 15 gigas de información. Realmente uno dice, uy, pero 15 gigas actualmente pues es muy poco, pero si realmente lo que nosotros vamos a guardar es material de trabajo, algunas fotografías, algunos videos, realmente vamos a observar que esa cantidad de información que tenemos es amplia, es una gama amplia de información que tenemos a nuestra disposición para guardar en la nube. Claro, por supuesto, sin invasurar aquella nube para evitar de repente esa acumulación de repente de cosas inservibles dentro de nuestro correo Gmail o dentro de nuestra nube de Google, ya que pues una de las empresas también más poderosas actualmente, ¿por qué no hablar de Google? Que Google tiene su sistema operativo que todos lo conocemos llamado Android. Android nos ha permitido a nosotros tantas herramientas e incluso por medio de nuestros teléfonos inteligentes. Hoy en día podemos conectarnos solamente con presionar una aplicación. Estamos accediendo al correo electrónico, estamos entrando a WhatsApp e incluso estamos entrando por una red social llamada Telegram, muy parecida a WhatsApp, que incluso se hizo popular a raíz del año 2020, 2021, cuando hubo aquellas grandes caídas de lo que fue la plataforma de WhatsApp, incluso se reportó la caída de Facebook y YouTube, aquellas pertenecientes a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Después de esta gran caída, llegó aquel punto en que los seres humanos, ¿y cómo nos comunicamos? ¿Qué otras redes sociales existen? Aparte de Twitter, de que Twitter pues tuvo su incremento de usuarios y su incremento de utilidad durante aquel día de esas caídas de las redes sociales. También apareció Telegram, que ya tenía algún tiempo de haber salido del mercado, pero a partir de ese momento se dio su popularidad y se dio su crecimiento. Telegram hoy en día es muy utilizado. Incluso hay personas que dicen, prefiero utilizar Telegram que WhatsApp. Pero ¿qué sucede? WhatsApp es mucho más común, es una red social que utilizan muchas más personas que el mismo Telegram. Ahora, vamos con las características que puede tener esta sociedad de la información. ¿Cuáles son? Son sociedades muy basadas en el uso de las TIC. Por supuesto, como ya hemos venido hablando, la sociedad de la información siempre está utilizando las TIC. Se caracteriza por el gran volumen de información que fluye por estas TIC. ¿Qué sucede por ese gran volumen de información? Vamos a tener una serie de problemas, alguna información que puede ser cierta, otras que puede ser falsa. Si nosotros hemos visto algunas noticias dentro de las redes sociales, por ejemplo, que al por lo menos utilizar estos dispositivos móviles, nosotros podemos ser también reporteros e incluso ser influencers dentro de las redes sociales, al grabar un acontecimiento, al tomar alguna fotografía y subirla. Y resulta que nosotros estamos llegando al punto de emitir juicios propios sin conocer realmente algunas historias, sin conocer algunas realidades. Y eso ha pasado muchas veces. Por eso a ustedes, mis estimados estudiantes, les invito que antes de publicar alguna información en sus redes sociales, investiguen realmente qué estamos fotografiando, qué estamos grabando, para de repente no crear desinformación dentro de las redes sociales, sino ser aquel reportero gráfico, aquel influencer que tiene información precisa y veraz. Sigamos con estas características. La interacción entre individuos se suele realizar a través de las TIC, por supuesto, aquella interacción que tenemos nosotros con otras personas a nivel mundial. Se realiza a través de, ¿dónde? De las TIC. Participar en las TIC es bastante más fácil, es decir, con medida que va pasando el tiempo es más fácil utilizar las TIC para nuestro aprovechamiento, sí se va haciendo más fácil su acceso. La comunicación es inmediata y eficaz. En cuestión de nanosegundos, en cuestión de segundos, nosotros estamos comunicando con una persona o con varias personas al mismo tiempo. La información es accesible para todo el mundo. Sí, por supuesto, la información es accesible, es rápida. E incluso les voy a dar una anécdota que me pasó hace días. Resulta que hay una noticia actualmente muy sonada. Me imagino que ustedes saben cuál es la noticia más grande a nivel mundial, la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido. Resulta que aquel día que se anunció la muerte de la reina Isabel II, los medios de comunicación empezaron a decir que se encontraba enferma, que estaba
que los médicos habían dicho que tenía que guardar un reposo absoluto, que tenía que estar en una vigilancia total. E incluso ya habían WhatsApp, incluso había comentarios en las redes sociales de que la reina Isabel había fallecido, cuando los medios de comunicación aún no lo habían reportado. Resulta que las TIC o los medios de comunicación, aquella información de las redes sociales, se adelantaron a esa noticia, incluso ya estaban dando la información mucho antes. Luego fue que sí se hizo oficial, sí, la reina Isabel había muerto, había fallecido en su palacio en Escocia, en Balmoral. Entonces, pues, realmente muchas veces las redes sociales se adelantan o sacan informaciones rápidamente. Existe mucha diversidad de opiniones, por supuesto, la que ya he hablado anteriormente, la diversidad de opinión, la gran cantidad de información que hay dentro de las TIC, incluso dentro de las redes sociales y dentro de la red de redes, la Internet, es tan grande que se crea una diversidad de opiniones, una diversidad de juicios. Por ejemplo, yo sigo un canal llamado Tachira Noticias en Instagram y resulta que cuando se publica allí una noticia, muchas personas emiten por los comentarios muchos juicios, muchos comentarios que son a juicio propio de cada quien. Claro, cada quien es libre de emitir un juicio propio y personal sobre un hecho, un acontecimiento, sobre una noticia. Pero hay algo que yo sí les voy a invitar, es que antes de emitir un juicio, nosotros como educadores tenemos que ser muy cuidadosos al qué vamos a publicar y qué vamos a decir. E incluso ustedes, estudiantes de educación, tienen que saber qué vamos a decir y qué vamos a mencionar. No sabemos quiénes son nuestros seguidores, por supuesto. Podemos averiguarlo e indagarlo nosotros mismos, pero muchas veces es tan grande la cantidad de seguidores que tenemos que muchas veces se nos olvida quiénes nos están siguiendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado antes de emitir un juicio y antes de publicar alguna información. Ok, hay 10 rasgos que posee la sociedad de la información, 10 rasgos importantes. Entonces, estos rasgos que les voy a mencionar acá, estas palabras que están aquí dentro de estos 10, por aquí tengo 5, en la próxima diapositiva les voy a mostrar 5 más, que tienen relación con todo lo que hemos venido hablando desde el momento, desde el inicio de esta primera unidad. Eso sí, algo que les voy a agradecer, mis estimados estudiantes. Toda esta información que les estoy dando el día de hoy y esta presentación PowerPoint que ya les voy a dejar dentro de la plataforma, e incluso con la primera actividad que es un ensayo, ese ensayo va a ser de 2 páginas. Yo por allí en la hoja de trabajo número 1 les estaré dejando y les estaré informando cómo van a realizar ese ensayo, qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que estoy exigiendo. E incluso por allí les di un pequeño detalle que era si de repente no sabemos cómo crear un ensayo, por allí les estoy dejando unas 2 páginas que yo mismo investigué que dan la información, cómo crear ese ensayo, cómo puedo realizar ese ensayo. Claro, yo tengo algún conocimiento, sé cómo realizar un ensayo, claro, lo podemos hacer. Recuerden que los ensayos, pues lamentablemente no hay una metodología fija porque esto está a un subjetivismo que cada quien realiza o plantea cómo realizar su ensayo. Bueno, a partir de esta hoja de trabajo les estoy diciendo cómo voy a evaluarlo y cómo estoy pidiendo este ensayo. Por allí les estoy diciendo cómo es la metodología que yo estoy utilizando para la realización de ensayos. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos con estos 10 rasgos de la sociedad de la información. El primero que tenemos es la exuberancia, que disponemos de una apabullante, una gran cantidad de datos, una gran cantidad de volumen de información a nivel de repente el tema que estemos investigando. Resulta que hay un pequeño detalle, mis estimados estudiantes, cuando nosotros entramos a Google, podemos ingresar cualquier palabra, cualquier investigación y resulta que nos van a aparecer una gran cantidad de páginas, una gran cantidad de información que pueden llegar incluso a millones en la búsqueda. Resulta que nosotros para evitar, ay, pero ¿por dónde comienzo? Les recomiendo por las primeras 4 páginas. Las primeras 4 páginas, pero hay que excluir unas páginas esenciales como lo son Wikipedia, Rincón del Vago. Evitemos estas 2 páginas e incluso monografías. Vamos a evitar estas 3. Porque, ¿qué es lo que pasa? Rincón del Vago, monografías de Wikipedia se pueden editar de una manera muy fácil. Cualquier persona puede cambiar la información e incluso si nosotros estamos leyendo de repente una información que no conocemos y es una mentira, tenemos que tener mucho cuidado con Wikipedia. Por eso muchas veces Wikipedia, muchos docentes no aceptamos Wikipedia, ya que puede ser editada. Así que vamos a tener cuidado con esto. Utilicemos otros blogs que sean de expertos, de docentes, de repente expertos en la información o en el tema que estamos investigando. Ahora vamos con el segundo rasgo.
que conocemos como la omnipresencia. La omnipresencia, los nuevos instrumentos de información o contenidos se presentan por doquier, forman parte del escenario público contemporáneo y también de nuestra vida. Cuando se habla de la omnipresencia, que está presente en todas partes, esta información puede estar en cualquier parte. Entonces nos está diciendo aquí que los nuevos instrumentos de información o contenidos los encontramos por doquier, es decir, está en todas partes. Entonces tenemos que saber dónde buscar, qué tenemos que saber, qué vamos a buscar específicamente, sobre qué tema estamos hablando, sobre qué nos estamos centrando, para que la omnipresencia no nos cree una confusión y tengamos, cónchale, tanta información, pero voy a buscar algo específico. Entonces tenemos el tercer rasgo, que es la irradiación. La irradiación nos habla de esas barreras geográficas que se difunden, las distintas barreras físicas que envuelven las relativas o al menos en el comportamiento que teníamos en el pasado. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente, para investigar, resulta que antes de la llegada de la era de la Internet, disculpan un momento, existían las bibliotecas o las hemerotecas para buscar información. Si no teníamos un libro en casa, no teníamos un medio de comunicación como hoy tenemos la Internet, que está en cualquier parte del mundo, incluso dentro de nuestros hogares, que hoy nada más ingresamos a Google y buscamos algo. Anteriormente me voy a ir de repente a los años 90, de repente aquellos que son de los años 80 van a recordar un poquito los que vivieron esa infancia entre los 80 y los 90, incluso a principios del 2000. Bueno, a principios del 2000 que empezó a llegar en Internet se dio aquel boom de los cyber, pero aún no era muy grande. Resulta que existía esa barrera geográfica para buscar información cuando no estaba en mi hogar. Yo tenía que salir e irme a la biblioteca pública. Incluso les voy a dar una pequeña anécdota personal, pero cuando yo empecé a estudiar bachillerato, en aquella época, a principios de los años 2000, eh, que era, lo llamaban séptimo grado, hoy en día es primer año, resulta que para investigar cualquier información, si no tenía el libro en mi casa y aún no había llegado el internet a los hogares, no había aquel acceso ABA de CanTV como lo tenemos hoy en día todos, o la gran mayoría que tenemos esa posibilidad de acceso a internet en nuestros hogares. Realmente, ¿qué era lo que me tocaba a mí realizar? Salirme de la casa. Uno, si tenía un cyber cerca podía hacerlo. O si no, si yo quería que la información fuera más precisa, ya que uno estaba acostumbrado al libro, nos íbamos a la biblioteca pública y solicitábamos el libro que necesitábamos, si era geografía, historia de Venezuela, castellano, de matemática, de la materia que nosotros estuviéramos viendo o sobre el tema que nosotros necesitábamos. Y allí investigábamos y pues si era mucha la información, sacábamos copias, nos llevábamos las fotocopias para nuestro hogar para estudiar o transcribir en nuestro cuaderno o entregar en nuestro trabajo, en fin, o realizar la exposición o estudiar para un examen. Ok, ahora viene la siguiente rasgo, que es la velocidad. La comunidad, salvo fallas técnicas, no se han vuelto instantáneas. Es decir, la sociedad de la información tiene ese rasgo que es instantánea, que es rápida la comunicación, salvo pues las fallas técnicas. Hoy en día pues para nadie es un secreto las fallas eléctricas que tenemos y las fallas de internet. Pero en realidad cuando estos servicios básicos funcionan totalmente, tenemos que la comunicación es inmediata, rápida, es eficaz. En cuestión de segundos o nanosegundos tenemos la información que buscamos. Ahora tenemos la multilateralidad y la centralidad. Dice que las capacidades técnicas de la comunidad contemporánea permiten que recibamos información de todas partes, aunque la mayor parte de la información surja de unos cuantos sitios. Es decir, allí volvemos al mismo tema que es la cantidad de información que tenemos en Internet. Pero resulta que de tantos sitios nosotros vamos simplemente a los centrales, vamos a buscar qué es lo específico para nosotros. Entonces aquí es donde se habla de la centralidad, temas específicos a investigar. Ahora vamos con los últimos 5, que es la interactividad y la unilateralidad. Dice, los nuevos instrumentos para propagar información permiten que sus usuarios sean no solo consumidores, sino además productores de sus propios mensajes. Es decir, la interactividad me permite a mí crear o proporcionar información a mi gusto, es decir, crear mi propia opinión e introducirla dentro de la red de redes, como pasa hoy en día, tantas personas que graban cualquier acontecimiento a nivel mundial e incluso la suben a la internet y prácticamente se están creando en influencers o co-creadores o presentadores de televisión sin tener de repente ese entrenamiento o esa posibilidad, sino simplemente cualquier persona hoy en día puede ser de repente un reportero gráfico o puede ser un influencer o un informador de lo que está sucediendo en tiempo real. La desigualdad.
Aquí viene un punto bastante interesante que incluso lo vivimos aquí dentro de Venezuela, y no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial, e incluso en países tan desarrollados como lo es por ejemplo, en los Estados Unidos o en cualquier país de Europa, hay desigualdad en los accesos a la red de redes. Es decir, no todas las personas tienen acceso a Internet, lamentablemente. Existen contextos rurales, contextos marginales que no tienen la posibilidad de tener de repente un dispositivo electrónico, un computador o tener acceso a Internet. Es allí donde existe esa desigualdad dentro de la sociedad de la información. Ahora vamos a hablar de la heterogeneidad. La heterogeneidad se refiere a los medios contemporáneos y particulares en la Internet. Se duplican, se multiplican actitudes, opiniones, pensamientos, circunstancias que están presentes en nuestras sociedades. Particularmente las opiniones, los pensamientos, las ideologías que tiene cada persona por medio de la Internet se han propagado de una manera mucho más rápida. E incluso si ustedes observan hoy en día, por ejemplo, un tema que no quería traer acá, pero es importante traer acá, es por lo menos hoy en día la identidad de género, incluso aquella información, aquel género que ha llegado a ser no binario, es una información que realmente nosotros desconocíamos, no conocíamos, pero gracias a tantas opiniones que hay a nivel mundial, tanta información que tenemos hoy en día, pues realmente conocemos o tenemos cierta información porque no conocemos la verdad, no todos tenemos la verdad. Realmente podemos decirlo que la humanidad se encuentra hoy en día en un crisis de paradigma. No se tiene, nadie tiene una verdad fija, porque cada quien puede emitir su propio juicio y puede que tenga o no tenga razón. Pero la heterogeneidad me está dando esta posibilidad de que yo tenga mi propia opinión o pensamiento sobre cualquier tema. Ahora vamos con las desorientaciones. Las desorientaciones se dan debido a esa gran cantidad de información que hay presente en la Internet, en la red de redes. Sucede que hay tanta información a nivel mundial y tantos contextos que hoy en día no sabemos qué es verdad o qué no es verdad. E incluso pues tenemos que indagar con varios medios de comunicación, varias personas, para saber, concha, si lo están diciendo más de dos o tres personas, entonces sí es un acontecimiento a nivel mundial, si está pasando. Vámonos con el último, que es la ciudadanía pasiva. Se refiere a la dispersión y abundancia de los mensajes que les proporcionan los contenidos de carácter comercial y particularmente propagados por los grandes consorcios mediáticos y la ausencia de capacidades y reflexión suficientes sobre estos temas. Suelen distinguirse a la sociedad de consumo que prevalezca. La ciudadanía pasiva es aquella ciudadanía que solamente recibe información, pero más no participa. Somos aquellos lectores que simplemente leemos información, consumimos esa información, pero no omitimos ningún juicio. O sea, estamos tan apoyados de tanta información que prácticamente nos es difícil en algunos casos omitir una opinión. Eso se da muchas veces. Hay personas que no omiten juicios o no dicen algo en la red de redes para evitar de repente ser criticados o ser satanizados por su opinión. Pero realmente tenemos que dejar un poco esos miedos atrás y omitir nuestra propia opinión. Decir, yo pienso esto, pero claro, sin atacar a otros usuarios, sin atacar a otras personas. Nosotros como educadores, vuelvo a repetirles nuevamente, tengamos mucho cuidado con aquellas cosas o aquellas opiniones que vamos a emitir. Ahora vamos a uno de los temas que se ha repetido tanto, la globalización en Internet. Se puede decir que ha permitido que la comunicación entre personas se encuentre en diferentes partes del mundo, sea rápida y económica, es decir, sea más barata la comunicación entre una persona entre un continente y otro. Por ejemplo, sabemos que hoy en día la migración venezolana está en todas partes. Los venezolanos hoy en día estamos prácticamente en todas partes del mundo. Es decir, una persona que tenga un familiar, ejemplo, en Tokio, en Japón, y esa persona, su familia se encuentra aquí en la ciudad de San Cristóbal. Pueden comunicarse, sí, en tiempo real y en cuestión de segundos. Claro, la única barrera geográfica va a ser de repente el cambio de horario, que de repente van a tener que utilizar una hora donde de repente ambos se encuentren despiertos o tengan esa posibilidad de comunicación, porque recuerden que estamos al otro lado del planeta, Japón se encuentra en el continente asiático, al otro lado del Océano Pacífico, nosotros nos encontramos en el continente americano, pues realmente el cambio de horario es bastante grande. Pero ¿qué sucede? Esa comunicación, a pesar del cambio de horario, va a ser automática, va a ser de una vez en un solo momento. Entonces, la gran mayoría de quienes usamos la computadora u ordenador empleamos el sistema operativo Windows. Sí, es cierto, como le hemos dicho.
Windows es el sistema operativo más importante a nivel mundial y es el más usado. Digamos lo que el 70 o 60% de la población mundial utiliza ¿qué sistema operativo? Windows. En cualquiera de sus versiones, ¿sí? Porque existe la versión 10, versión Vista, versión que la Vista casi no se utiliza debido a sus problemas, versión 8, versión 9, incluso Windows 7, que aún es muy utilizado. Habrá quien vea la propagación de ese software y ha mostrado una alineación generalizada con respecto a los productos de la misma y poderosa transnacional. Es decir, por lo menos el paquete de Office con Windows pues es muy utilizado y es tradicional utilizarlo. Ok, a continuación les voy a presentar unas estadísticas de las tendencias mundiales del Internet para este año 2022. Tenemos que para el 2022 más de 1.830 millones de páginas web existen en nuestro mundo y la penetración de los teléfonos inteligentes, como ustedes pueden ver allí, aquí en este mapa mundo, va a ser o es extremadamente grande. Si podemos observar que en Estados Unidos viene siendo de un 69,3%. En México un 40,7% y en Brasil un 33,7%. Observemos ahora en España, que viene siendo un 66,8%, en Reino Unido un 68,6% y en Francia un 65,3%. Pero ahora vámonos a otro continente, por lo menos en Asia, en China y Japón. Primero por China, que es el 51,7%. Claro, uno de los países más poblados a nivel mundial, pues hay una gran penetración en el teléfono inteligente y Japón es del 50,1%. Nos vamos hacia el gráfico que tenemos hacia el lado derecho, perdón, el lado izquierdo en este caso. Las estadísticas de tráfico de Internet dice que el número total de usuarios en Internet es más de 4.800 millones. Es decir, y observen, ¿cuál es el primer país con mayor cantidad de usuarios de Internet? China, seguido por la India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. Son los primeros 5 países con más gran cantidad de usuarios en el mundo. ¿Dónde estaría Venezuela? Venezuela estaría ubicado por allí en el puesto 25 o 26 de esta gráfica. Lamentablemente, pues por aquí no nos aparece. Simplemente el país más cercano en Latinoamérica que nos aparece es Brasil en el 5º lugar. Dentro de este nuevo gráfico tenemos el porcentaje de tráfico en Internet de los dispositivos. Por lo menos tenemos los computadores, que es el 41,46%, los teléfonos son el 55,73%, las tablets el 2,81% y los joysticks o aquellos juegos, aquellas consolas son el 0,1%. Incluso tenemos esta estadística, ya vamos a ir finalizando. Las redes sociales, ¿cuál es el uso de las redes sociales? Por allí tenemos que para el año 2025 se da una proyección a futuro. Ok, tenemos que para el año 2022, nuestro año actual, viene siendo de el 3,6 y se prevé que para el año 2025 crezca un 4,41%. Ahora, vamos a finalizar con Venezuela. ¿Cuáles son las tendencias de Internet en Venezuela para este 2022? Vamos a finalizar con esta presentación acá. ¿Cuál va a ser? La descripción del uso general del Internet viene siendo de 20,87 millones, es decir, la población en Venezuela actualmente se dice que es de unos 30 millones de habitantes y realmente el acceso a Internet, según esta estadística, dice que es de 20 millones. Vamos a darle aquel beneficio de la duda. Entonces nos dice aquí que el porcentaje de usuarios que usan Internet es del 72%. Es decir, si son 30 millones o 36 millones, un aproximado de habitantes según el último censo, es el 72% los usuarios de Internet, puede ser. ¿Cuáles son los dispositivos que están utilizando? Los teléfonos móviles, 36,7%, los computadores, el 60,51%, las tablets, el 2,87% y los juegos, el 0,03%. Bueno, vamos a finalizar esta clase por el día de hoy, este encuentro hasta acá, viendo estas estadísticas. Esta presentación ya se las dejé dentro de la plataforma. Los invito a que revisen muy bien las demás estadísticas que aún nos faltan. En nuestro siguiente encuentro terminaremos de ver las estadísticas que nos faltan y algunos rasgos de este tema número 1 e iremos a la unidad número 2. No me queda más nada que decirles, sino desearles una feliz tarde y comiencen a realizar su actividad. Recuerden que tienen hasta el 25 de septiembre para entregarla. Que tengan una feliz tarde.